Para la defensa de su patrimonio, las administraciones públicas tienen 4 facultades o prerrogativas. Estas son la facultad de investigación, la potestad de deslinde, la potestad de recuperación posesoria y la potestad de desahucio. En el presente vídeo trataremos sobre la primera, la facultad de investigación de bienes y derechos. Este se encuadra dentro del tema noveno del bloque cuarto referido a derecho administrativo. Como siempre, esta presentación me la podréis pedir en formato PDF en la dirección de correo abajo indicada. Con respecto al marco normativo, esta es la Ley 39/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, concretamente artículos 45 a 49. Si queremos referirnos a ello de manera un poco más jurídica, esta se encuadra dentro de la sección segunda del capítulo quinto del título segundo de la mencionada Ley 33/2003 de 3 de noviembre. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿en qué consiste esta facultad de investigación? Aquí he plasmado el artículo 45 entero. Sabemos que es una oposición que tiene muchísimo contenido, pero cometeríamos un error si queremos estas frases aprenderlas de memoria. Aquí habría que plantearnos dos preguntas. En primer lugar, ¿qué investigar? Pues bien, la situación de los bienes y derechos que presumiblemente, yo aquí he puesto la ratita presumida para saber que tengo que decir ese presumiblemente, formen parte de su patrimonio. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es ¿con qué finalidad? Es decir, a fin de determinar la titularidad, pero siempre y cuando exista una duda, es decir, no les conste de modo cierto, tal y como indica este artículo 45. Por lo tanto, para aprendernos este tipo de párrafos, vamos a intentar hacernos dos preguntas. En este caso, ¿qué investigar y con qué finalidad? Cuando tratamos con procedimientos, es muy importante tener en cuenta los aspectos formales, tales como el plazo o la competencia. Estamos en el caso de la facultad de investigación. Para ello, tenemos que saber los órganos competentes. Pues bien, aquí hemos hecho un cuadro en el que, atendiendo a qué tipo de administración pública se trate, quién incoa y resuelve. En este caso, incoa y resuelve el mismo organismo, la Administración General del Estado, el Director General de Patrimonio del Estado, en organismos públicos, el presidente o director de este. Muchas veces lo confundimos y ponemos a lo mejor el competente para resolver el ministro. Yo aquí pienso que para investigar, pues el ministro tiene cosas más importantes que hacer. Y me pongo esa imagen. A partir de ahí, para ello se necesita el informe preceptivo de la Abogacía General del Estado o equivalente si se trata en comunidades autónomas. Salvo que se produzca el archivo del expediente. No vamos a trabajar si vemos que en la incoación no hay nada que mascar, pues no vamos a molestar, entre comillas, a la Abogacía General del Estado. Pero este informe, ¿cuándo hay que hacerle? Hay que hacerle justo antes de que se haga la resolución. Tiene su lógica. Como es lógico, posterior a la resolución no tendrá ningún sentido, y hacerlo antes de la incoación tampoco, porque no sabemos si esos hechos pueden ser admisibles. Para comentar el procedimiento de investigación debemos comenzar por una excepción. Esta es: no hay que realizar este procedimiento en actos de asignación de fincas de reemplazo en procedimientos de concentración parcelaria. Esto es lo que nos viene a indicar el artículo 49 de esta Ley de Patrimonio. A partir de ahí, y ya fijándonos en el artículo 47, lo primero que te dice es su regulación, que debe ser por reglamento. Y a partir de ahí se establecen unas normas que yo he dividido en 5 pasos. En primer lugar, el inicio. Esta puede ser de oficio, por iniciativa propia y por denuncia. Pero aquí nos debemos acordar bien en el artículo 58 de la Ley de Procedimiento, que dice que el inicio de oficio, además de hacerlo por propia iniciativa y por denuncia, puede ser como consecuencia de orden superior y a petición razonada de otros órganos.
Por lo tanto, es interesante meterlo ahí. En el caso de la denuncia, ¿quién es el competente para la admisibilidad? El Director General de Patrimonio del Estado. Desde ahí, en segundo lugar, se debe publicar el acuerdo de incoación en el Boletín Oficial del Estado. Además, remitir una copia en el tablón de dictos del ayuntamiento pertinente. En tercer lugar, nos encontramos con el informe de la Abogacía del Estado, o similar, sobre esa admisión de pruebas que ya hemos comentado anteriormente. En cuarto lugar, se debe acreditar la titularidad. ¿De qué tres maneras? Pues bien, la primera, mediante tasación. La segunda, tiene que estar en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado. La tercera, se debe inscribir en el registro de la propiedad. A partir de ahí, el quinto y último paso sería la resolución. ¿Cuál es el plazo? 2 años. ¿Qué sucede si en esos 2 años no se ha resuelto? Pues tenemos que intentar relacionar con la ley de procedimiento, archivo de las actuaciones. A partir de ahí, esta resolución debe decidir también si hay premios a abonar, que será el siguiente artículo. Por último, está el premio por denuncia. Aquí podemos establecer 4 requisitos. El primero, que sea una persona que no esté obligada por razón de su cargo o funciones. Si lo estuviese, ya le pagan por ello, como es lógico. En segundo lugar, tiene que existir unos bienes o derechos previsiblemente o presumiblemente, como poníamos al principio, que sean de titularidad pública. Si hay indicios, se investiga. Si no hay indicios, es bobada investigar. Y el tercero y cuarto, que van unidos, es que se termine incorporando al patrimonio del Estado, porque si resulta que no eran del Estado, no le vamos a premiar al hombre, y que no existe una revocación a posteriori por una sentencia judicial, por ejemplo. A partir de ahí, ¿qué cantidad es este premio por denuncia? Pues el 10% del valor de los bienes o derechos denunciados. ¿Cuál es el contenido de la resolución? Pues tiene que tener unos requisitos objetivos y subjetivos. ¿Por qué? Pues porque no tiene que dar nunca lugar a indefensión. Y a partir de ahí, el devengo. ¿Cuándo se hace el devengo de este premio? Tras la venta. ¿Pero qué sucede si no se ha procedido a la venta? Pues que esta persona, que no estaba obligada por razón de su cargo, puede reclamar tras 5 años de su incorporación al patrimonio, salvo que esté incurso en un procedimiento administrativo judicial. Aquí tienes que pensar, oye, la justicia es lenta, la administración es lenta, pero vamos a dejarles trabajar y a que termine el procedimiento.